Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 21, Viajando con Kraft. La alianza de las tres razas para limpiar el mundo de bestias mágicas era algo positivo. La humanidad también se beneficiaría, sus condiciones de vida mejorarían enormemente. Después de todo, siempre era mejor tratar con una raza con la que se pudiera comunicar que con una que solo conociera la matanza. Tras un largo debate interno, Serie finalmente negó con la cabeza. No me interesa la guerra. Sus palabras dejaron claramente sorprendido a Kraft. Incluso Rhodes la miró incrédulo. Escuchar tal frase de los labios de Serie era tan sorprendente como oír a cierto magnate famoso y avaro decir, no me interesa el dinero. Bueno, eso es. Kraft se quedó sin palabras. Pero ya que Serie lo había dicho, no podía insistir más. En una guerra entre naciones, la fuerza de una sola persona, incluso la de Serie, seguía siendo demasiado pequeña para marcar la diferencia. Si tuviera otros 1000 años, tal vez se convertiría en una maga renombrada entre los elfos, pero la Serie actual aún no estaba a ese nivel. Por cierto, ¿por qué estaban cruzando este pantano?, preguntó Kraft. La mujer alada del cielo debió haberles dicho lo peligroso que es. Serie no respondió, sino que miró a Rhodes, indicando silenciosamente que él debía explicarlo. Rhodes dio un paso adelante. Escuché que había una tribu humana en Glimmerwood. Quería verla por mí mismo, así que me arriesgué y entré en el pantano. Simplemente no esperaba. Rhodes había pensado que habían sido lo suficientemente cuidadosos. No solo habían evitado a las bestias mágicas todo el camino, sino que también habían usado constantemente hechizos de detección y alarma. Y aún así, habían sido descubiertos por los demonios. Tendría que ser más cuidadoso en el futuro. Se había acostumbrado a ser imprudente por su cuenta en este mundo, pero ahora debía considerar los sentimientos de Serie. Si no fuera por su petición, ella nunca habría salido del gran bosque elfo. Y si Somme no hubiera aparecido cuando lo hizo, escapar habría sido mucho más difícil. La bestia escamada por sí sola habría sido más de lo que los dos podían manejar. Ya veo. He visto ese asentamiento. Es bueno, asintió Kraft, aparentemente aceptando la explicación de Rhodes. Kraft tenía muy buena impresión de ese asentamiento humano. Todos habían sido muy amables, y él incluso se había quedado allí un tiempo. Durante su estadía, 2 niños le pidieron que les enseñara artes marciales. Kraft aceptó, sus habilidades eran autodidactas, perfeccionadas por su propia experiencia, y no estaban limitadas por las reglas del gran bosque elfo. Los 2 niños humanos tenían mucho talento, pero sus cuerpos humanos limitaban su potencial. De lo contrario, seguramente se habrían convertido en poderosos guerreros. 10 años habían pasado desde entonces. Ahora deberían estar crecidos. Kraft sintió curiosidad por ver cuánto habían progresado sus habilidades. Glimmerwood aún está algo lejos, propuso. Iremos contigo. ¿Y tu misión de reconocimiento? Serie lo miró. No te preocupes. Kraft silbó, y un pequeño pájaro verde esmeralda voló hacia él. Usó su maná para escribir un mensaje en un papel, que el pájaro tomó en su pico y se llevó volando. Parece que has aprendido hechizos interesantes a lo largo de los años, comentó Serie. Al instante pudo notar que la magia que acababa de usar no estaba registrada en ningún grimorio élfico. Debía ser algo que había aprendido en sus aventuras. No tenía otra opción. No puedo aprender magia de alto nivel, así que tengo que buscar hechizos que sí pueda aprender. Mientras las 2 elfas conversaban, Rhodes aprovechó para hablar con Somme. Por cierto, ¿cómo lograron seguirnos?
Por lo que el enano había explicado brevemente, parecía que había salido poco después de ellos y los había estado siguiendo desde entonces. Esto hizo que Rhodes se sintiera un poco intranquilo, no se había dado cuenta en absoluto. Si en lugar de Somme hubiera sido un demonio o alguien de otra raza menos amistosa, podría haber muerto dormido sin saberlo. Somme rió tímidamente. No me atrevía a acercarme demasiado. Principalmente lo seguía rastreando por las brasas de sus fogatas. ¿Estás seguro de que eres un enano? Rhodes miró incrédulo al enano sin barba. No era el enano ruidoso, directo y de espíritu libre que había imaginado. Por supuesto que soy un guerrero enano. Somme infló el pecho con tono serio. Voy a convertirme en el guerrero enano más fuerte y haré que todo el pueblo me respete. Un buen objetivo, comentó Rhodes. Ya que el enano los había seguido durante tantos días, no tenía el corazón para despedirlo. Además, realmente necesitaban un luchador de primera línea. Somme había sido de gran ayuda durante su escape del pantano. Si no hubiera cubierto su retirada, Rhodes, con sus limitadas habilidades de combate, podría no haber salido ileso. Y al final, había sido el ataque de Somme el que rompió la defensa de la bestia escamada. Como dijo Kraft, seguramente se convertiría en un poderoso guerrero algún día. No había daño en llevarlo consigo. En verdad, Rhodes también quería que Kraft se uniera a su grupo. Era más fuerte y conocía algo de magia. Sería un gran recurso, ya fuera explorando las ruinas enanas o dirigiéndose a la tierra de la caída de los dioses. Pero, desafortunadamente, Kraft no parecía interesado. A poca distancia, Kraft dudaba claramente tras escuchar los destinos que Serie había mencionado. Serie, como elfa, debo aconsejarte, ni la tierra de la caída de los dioses ni las ruinas enanas son lugares que puedas explorar a tu nivel actual. Incluso en el Consejo de los Tres Reyes, nadie se había atrevido a sugerir explorar esos lugares. El rey enano, aunque desesperado por reclamar su tierra natal, había visto negada su petición por los otros dos reyes. Las ruinas se habían convertido, en efecto, en un reino de monstruos. La alianza de las tres razas tenía el propósito de eliminar las bestias mágicas que azotaban el mundo, no de declarar la guerra a un reino monstruoso. Solo si ese reino se expandiera más allá de las ruinas e invadiera las tierras circundantes considerarían ir a la guerra. En cuanto a la tierra de la caída de los dioses, el nombre por sí solo indicaba que no era un lugar para mortales. Durante miles de años, innumerables criaturas habían entrado, pero ninguna había regresado. Era un lugar sin retorno. Ese era el terror de la tierra de la caída de los dioses. Al escuchar la advertencia de Kraft, Serie frunció el ceño. No respondió, sino que miró a Rhodes. No podía contarle a Kraft sobre el talento de Rhodes para la creación. Ese conocimiento era demasiado peligroso. Hasta que Rhodes fuera lo suficientemente fuerte, revelar su habilidad solo le traería daño. Y Serie no tenía intención de arrastrar a Rhodes a explorar esos lugares ahora. En su plan, solo lo intentarían después de que Rhodes fuera más fuerte, al menos con un 70% de su fuerza actual. Antes de eso, debía enseñarle más magia, y más poderosa. Solo entonces podría crear un hechizo capaz de matar a un dios. Capítulo 22. Creencias élficas 2. En el 22º día de su aventura, con Kraft ya en su grupo, el viaje de Rhodes y Serie se había vuelto mucho más fácil. Somme, en particular, siempre era el primero en lanzarse al combate. A veces, la pelea terminaba antes de que Rhodes tuviera oportunidad de actuar. Si el enano no podía con todo por sí mismo, Kraft y Serie intervenían. Básicamente, ninguna bestia mágica podía resistir un ataque de los tres. Durante este tiempo, Rhodes también persistía en su entrenamiento diario para aumentar su maná. Además, encontraba tiempo para que Serie le enseñara su hechizo de misil de columna de luz. Serie, por supuesto, aceptaba, y pacientemente le enseñaba paso a paso cómo condensar la luz y hacer que explotara. La vista de esto hacía que Kraft sonriera con ironía,
y a menudo se alejaba a un rincón para no mirar. Delicioso, delicioso. Otra taza, señor Rhodes. Junto al fuego, Somme sostenía un cuenco de sopa de verduras y hongos silvestres, elogiándola efusivamente. Era la primera vez que probaba una comida tan refinada y deliciosa. Solo llámame Rhodes, dijo, rellenando el cuenco de Somme. Aparte de su estilo de lucha y su apetito, no había nada de enano en aquel enano. El simple hecho de que supiera coser era algo que Rhodes todavía no podía comprender. No entendía cómo aquellas grandes manos podían manejar con tanta destreza una aguja y un hilo. Solo demostraba que los estereotipos podían ser muy engañosos. Realmente es delicioso. Creo que empiezo a entender por qué viajas con Rhodes, serie, dijo Kraft, dando un gran mordisco a un pincho de carne asada. Ese no es el motivo, replicó Serie, dando pequeños sorbos a su propia sopa de hongos. Desde que se había quemado la lengua, había aprendido la lección y ahora siempre soplaba la sopa antes de beberla. Pero sí me sorprende que aceptes comer algo así. En el gran bosque élfico, Kraft había sido vegetariano estricto, al igual que ella. Aunque en su caso, era porque no tenía otra cosa que comer y de vez en cuando probaba cosas nuevas, como el pincho de hongos asados que Rhodes le ofreció cuando se conocieron. Ver a Kraft ahora, comiendo carne con tanto entusiasmo, era un poco sorprendente. En 100 años de aventuras, no encontrarás los frutos y plantas del gran bosque élfico, explicó Kraft. Cuando tienes hambre, comes lo que puedas encontrar. La mayoría de los que nos aventuramos terminamos así. Al escuchar las palabras de Kraft, una audaz teoría surgió en la mente de Rhodes. ¿Podría ser que, dentro de unos miles de años, todos estos elfos antiguos se convertirían en carnívoros como Frieren? Rhodes sintió que acababa de descubrir una gran verdad histórica. Hablando de eso, dijo, pensé que el gran bosque élfico era el único asentamiento élfico. No sabía que también existía un reino élfico. Eso fue hace unos 2000 años, comenzó Kraft. La guerra de los dioses acababa de empezar, y los elfos del gran bosque estaban divididos respecto a la guerra. ¿Esto se remonta al inicio de la era de los mitos? Rhodes se acercó más, esforzando los oídos para captar cada detalle de aquella historia secreta. No se dio cuenta de que se había pegado a Serie. Cuando finalmente lo notó, su muslo estaba firmemente contra el de ella, y podía oler su fresco y limpio aroma. Afortunadamente, a nuestra señorita Serie no parecía importarle. Mientras no lo aplastara como en la tienda, no parecía preocuparse. Al ver que Serie no lo alejaba, Rhodes se quedó allí con descaro. Kraft continuó su relato. Los elfos adoran a la diosa de la vida, pero el pueblo elegido de la diosa no son los elfos, sino la tribu alada del cielo. Cuando la diosa de la vida fue arrastrada a la guerra de los dioses, algunos elfos creyeron que debían luchar por ella. Otros pensaron que el camino de los elfos no tenía nada que ver con su fe. El resultado final fue que algunos elfos abandonaron el bosque, renunciando al título de elfo antiguo. Suena un poco como la historia del elfo más fuerte de la historia contra el elfo más fuerte moderno, comentó Rhodes de repente, un comentario que nadie más entendió. ¿El elfo más fuerte de la historia?, preguntó Kraft, intrigado. ¿A quién te refieres? ¿Lucín? ¿Laedolas? ¿O Caevintrel? Kraft mencionó una lista de nombres que Rhodes nunca había escuchado. Debían ser guerreros élficos famosos del pasado. Kraft claramente lo había malinterpretado. Ah, solo es una leyenda que escuché en mi tribu, dijo Rhodes, riéndose. No recuerdo exactamente el nombre. Serie lo miró con desconfianza. ¿Una tribu humana tendría leyendas sobre elfos? Ella le había preguntado antes de dónde venía, y él solo le había dicho que venía de más allá del mar oriental, de una gran nación humana. Serie no podía saber si decía la verdad. Después de todo, no tenía idea de lo que había al otro lado del mar. Bueno, continuó Rhodes con su invención. Probablemente fue una historia contada por un viajero que conoció a un elfo.
En un mundo de fantasía como este, con un continente enorme, nadie sabía qué había al otro lado del mar, así que podía decir lo que quisiera. Kraft rió con ganas. Ya veo. Así que los elfos somos bastante famosos entre los humanos. Famosos, en efecto, pensó Rhodes con ironía. Aunque nuestra reputación ha tenido giros extraños a lo largo de los años. Guardó ese pensamiento para sí mismo para evitar más preguntas. ¿Qué pasó después?, interrumpió Somme. ¿Qué pasó con los elfos que abandonaron el bosque? Rhodes ya había adivinado la siguiente parte de la historia. La expresión de Kraft se volvió seria. Fundaron el reino élfico y se unieron a la guerra de los dioses, una guerra que ha estado en curso durante 2000 años. Hasta el día de hoy, concluyó suavemente serie. Como miembro del gran bosque élfico, en realidad sentía cierta envidia de esos elfos por poder participar tan abiertamente en la guerra. Tras sus palabras, un breve silencio cayó sobre el grupo. Las llamas de la fogata danzaban con la suave brisa hasta que Kraft habló de nuevo. Pero, serie, ¿aún no has cambiado de opinión? La pregunta de Kraft fue repentina, pero tanto Serie como Rhodes sabían a qué se refería. Al ver su silencio, Kraft suspiró. Muy bien. Pero no vayan a esos lugares precipitadamente hasta que sientan que son lo suficientemente fuertes. Su viaje con ellos terminaría en Glimmerwood. Después de eso, viajaría solo. Era su último intento de disuadirla. Serie asintió. Conozco mis propios límites. Bien. Kraft se volvió hacia Rhodes. Cuídala. Rhodes no sabía si reír o llorar. Creo que más bien es ella quien me cuida a mí. Una sonrisa jugó en los labios de Kraft. En términos de fuerza, eso es cierto. Pero le dio a Rhodes una mirada significativa. Eres la primera persona por la que Serie ha llegado a preocuparse tanto. Capítulo 23. Noche de estrellas y luna. Comparado con sus parientes emocionalmente distantes, Kraft, en sus muchos años de aventuras, había presenciado un rango de emociones mucho más amplio que el que él jamás había experimentado en el gran bosque élfico. Esto le había dado una comprensión mucho más profunda de los sentimientos que los otros elfos. En verdad, para los elfos, su distancia emocional era una forma de protección. Sus vidas eran tan largas que, si no aprendían a ignorar y olvidar ciertas cosas de manera intencionada, sus propios recuerdos se convertirían en una forma de tortura. Con el tiempo, los elfos aprendían, desde el nacimiento, a moderar sus emociones. Rhodes simplemente sonrió y no respondió. Sabía por qué Serie se preocupaba tanto por él, pero no se lo contaría a nadie. Comprendía el principio de un hombre no es culpable, pero la posesión de un tesoro lo hace así. Incluso si Kraft no era del tipo chismoso, mientras menos personas supieran de su talento, creación, mejor. Solo revelaría su secreto cuando fuera tan poderoso que hasta los dioses tuvieran que tenerle cuidado. La noche se volvió más profunda. La fogata se había consumido hasta brasas, y solo la luz de las estrellas iluminaba el terreno. Somme hacía tiempo que usaba su hacha de batalla como almohada y dormía profundamente, sus suaves ronquidos rompían ocasionalmente el silencio. Kraft estaba recostado contra un árbol, con los ojos cerrados como si durmiera, aunque Rhodes no podía estar seguro. Serie dormía sola en su tienda. Desde que los otros dos se habían unido, Rhodes no compartía tienda con ella y echaba de menos la sensación de abrazar a la pequeña gran maestra. Para estar seguros, Serie había extendido el alcance de su hechizo de alarma a 200 metros. Si algo ocurría, tendrían tiempo de reaccionar. Aunque, dados los últimos días, probablemente estaba siendo demasiado precavida. Rhodes no podía dormir. Se movía en el duro suelo, incapaz de conciliar el sueño. Siempre había tenido problemas de insomnio, pero esa noche era especialmente grave. Quizá podría inventar un hechizo para inducir el sueño, pensó. En ese momento, la solapa de la tienda se abrió y una pequeña cabeza asomó.
sus ojos se encontraron. ¿Qué pasa?, preguntó Rhodes primero. ¿Quieres recoger algunas flores? ¿Quieres que te acompañe? Era una broma, por supuesto. Ya se lo había dicho a Cerie antes, pero entonces ella no entendió lo que quería decir. Simplemente respondió, ¿por qué recogería flores a medianoche? Solo después de una larga explicación de Rhodes lo comprendió y exclamó, los elfos no necesitan hacer tales cosas. Si eso era cierto, Rhodes no lo sabía. Podían estar de aventura juntos, pero no compartían cada momento del día. No. ¿Quieres aprender magia de plantas? Cerie negó con la cabeza, y su pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas ahora? A medianoche, dijo, confundido. ¿Por qué no enseñarle de día? ¿Por qué elegir un momento tan extraño? Esta noche es especial. La noche de estrellas y luna hace que el elemento planta esté más activo. Es el momento perfecto para practicar magia de plantas. Rhodes miró el cielo. Era cierto, la luna y las estrellas estaban particularmente brillantes esa noche. Está bien. Pero debemos ir a un lugar más alejado, dijo. No quería despertar a los otros dos. Cerie entendió. Sígueme, gesticuló. Salieron silenciosamente del campamento. Detrás, Kraft abrió los ojos. En la naturaleza, caer en un sueño profundo era invitar a la muerte. Incluso con compañeros, siempre mantenía su guardia. Pero no tenía intención de interferir. Los motivos de Cerie no eran de su incumbencia. Solo era un elfo aventurero. Llegaron a un claro. Tras confirmar que no había bestias mágicas cerca, Cerie comenzó. Originalmente iba a esperar a que dominaras completamente la magia de luz antes de enseñarte magia de plantas, pero tu talento es mayor de lo que imaginé. La aptitud de Rhodes para la magia era excepcional. Puede que él no lo percibiera, pero para Cerie, su talento estaba ya a la par del suyo. Y ella era conocida en todo el gran bosque élfico por su talento mágico y su manera de pensar poco convencional. Lo primero era lo más importante. Sin ello, sería solo una elfa excéntrica. En el plan original de Cerie, podría haber pasado 10, 20 o incluso 30 años enseñándole a Rhodes. Pero ahora, parecía que no tomaría tanto tiempo. Debo dar las gracias, dijo Rhodes, sorprendido por el elogio. Después de todo, ella era la maga más poderosa del mundo del futuro. La humanidad de ese futuro no era la raza claramente definida de ahora, sino un término que englobaba a todos los seres humanoides. O quizás los demonios eran demasiado perezosos para diferenciar. Aún así, Cerie era conocida como la maga más poderosa del continente. Su poder era inimaginable. Ser elogiado por ella parecía que su talento mágico era realmente notable. Parece que debo ponerme una pequeña meta, bromeó. Comenzando por ser el mago más fuerte del continente. Pero la expresión de Cerie era extraña. Una vida fugaz. ¿HM? ¿Dijiste algo? Su voz era tan suave que no lo había escuchado bien. Nada, dijo Cerie, que no creía que Rhodes pudiera lograrlo. Si fuera un elfo, podría considerarlo posible. Pero era humano. Una vida corta no permitía acumular grandes cantidades de maná y por tanto no podía ser el mago más fuerte. A menos que su talento fuera incluso mayor que el suyo. Pero, ¿cómo podría ser eso posible? Cerie descartó el pensamiento. ¿Cómo podría ella, la orgullosa Messerry, ser superada por Rhodes? Nunca admitiría que tal cosa ocurriera. Comencemos, decidió Cerie, sin detenerse en eso, y se concentró en enseñarle magia de plantas. Para los elfos, la magia de plantas no era tan práctica como la de luz, o más bien, carecía de su temible poder destructivo. En la mayoría de las batallas, la magia de plantas servía para apoyo o restricción, como el muro de espinas que había usado para bloquear a las bestias mágicas. Otros usos incluían controlar plantas para enredar o atacar.
La raza que realmente destacaba en magia de plantas eran los druidas del bosque. Se decía que podían invocar enredaderas tan gruesas como árboles antiguos para atacar, e incluso comandar treants en combate. La magia de plantas de los elfos era solo una pálida imitación. Capítulo 24. El SOC de serie. Con la guía práctica de serie, Rhodes aprendió rápidamente la magia de las plantas. Lanzó un hechizo, manipulando una enredadera tan gruesa como su dedo, haciéndola enrollarse lentamente alrededor de su mano y luego apretarse. Después de sentir su fuerza, la soltó. Al ver a Rhodes aprender tan rápido, la expresión de serie se volvió un poco forzada. La velocidad era simplemente demasiado rápida. Ella debería haberlo sabido. Debería haberse dado cuenta desde el momento en que lo conoció fuera del gran bosque élfico. ¿Cómo podía lanzar la magia de luz élfica solo con observarla? ¿Cómo podía modificar e incluso analizar el hechizo de lluvia de flechas en su primer intento? ¿Por qué no encontraba ningún obstáculo al aprender magia? Solo había una respuesta. El talento mágico de este hombre superaba al suyo. La pequeña chispa de orgullo que había sentido momentos antes se convirtió instantáneamente en polvo. Para nuestra pequeña gran maestra, era una amarga realidad. Imposible. Absolutamente imposible. Tal vez solo es bueno con la magia de luz y de plantas. Si fuera otro tipo de magia, no sería tan eficiente. Convencida con ese razonamiento, Serie adoptó una expresión despreocupada. No está mal. Aunque un poco más lento de lo que esperaba. No se puede evitar. Ya estoy dando lo mejor de mí. Rhodes, por supuesto, no tenía idea de que nuestra pequeña gran maestra solo fingía valentía. Por cierto, ¿los elfos tienen algún hechizo de plantas más útil? Algo que promueva el crecimiento, por ejemplo. ¿Cómo va a haber? Rhodes se quedó boquiabierto. ¿Qué clase de magia de plantas no tiene un hechizo de crecimiento rápido? Eso era herético. Había esperado aprender uno de esos hechizos, así solo tendría que llevar algunas semillas consigo. Cuando necesitara comida, podría sembrar un puñado y resolver todo. Las plantas crecerían rápidamente y producirían más semillas para la próxima vez. Un ciclo autosuficiente e interminable. No habría límites genéticos, la magia era increíble. Verdaderamente grandiosa. Pero podrías intentar crear uno, dijo Serie, con un tono travieso. Eso debería ser tu especialidad. Por los hechizos que Rhodes había creado hasta ahora, ella dedujo que su creación necesitaba una base, un punto de partida. Sus hechizos de luz y lluvia de flechas se basaban en su propia magia de luz y su hechizo de fuego parecía necesitar un medio. Esto significaba que no podía inventar un hechizo de la nada. Si lo hiciera, las leyes de la magia de este mundo entrarían en caos. Frente a la burla de Serie, Rhodes bajó la cabeza, contemplando la posibilidad de tal hechizo. Sabes, creo que lo intentaré. Serie se quedó atónita. ¿De verdad puedes crearlo? Podríamos ir a buscar a un druida. Ellos tienen hechizos similares. Los druidas tenían semillas especiales. Al ser lanzadas al suelo e imbuidas de maná, crecían rápidamente en un matorral de enredaderas. Pero eso no era un hechizo de crecimiento verdadero, todavía dependía de las propiedades de la semilla. Y si Rhodes realmente creaba un hechizo de crecimiento rápido solo pensándolo, Serie quedaría completamente sorprendida. Eso significaría que él tenía un potencial increíblemente aterrador. Quizás su decisión de embarcarse en esta aventura con él había sido la mejor de su vida. Está bien. Supongo que el principio es más o menos el mismo. Y aunque sea diferente, debería poder lograr el mismo efecto. Lo intentaré. En su antiguo mundo, había muchas formas de hacer crecer una planta rápidamente. Los métodos lentos implicaban controlar factores como fertilización, luz y temperatura.
El método rápido era usar reguladores de crecimiento. Por suerte, entendía los principios. ¿Quién hubiera pensado que ser un estudiante de ciencias pobre y agobiado en su vida pasada sería tan útil? Rhodes se sentó con las piernas cruzadas y sacó un puñado de semillas de su bolsillo. Las había recogido de varias plantas comestibles durante su viaje, originalmente para hacer té. Al fin y al cabo, en la naturaleza puedes sufrir muchas penurias, pero nunca deberías sufrir con la comida. Té de flores, té de hojas, té de semillas, alternar era la verdadera manera de disfrutar la merienda. Primero murmuró, necesito acelerar la ruptura de la cáscara de la semilla. Curiosa, Cerie se agachó a su lado, su cabello dorado rozando apenas el suelo. Observó cómo Rhodes enterraba las semillas en la tierra, cerraba los ojos y un maná verde comenzaba a fluir desde sus dedos. Acelera la división celular y, al mismo tiempo, regula los niveles hormonales de la semilla. Rhodes murmuró una serie de palabras que Cerie no comprendía. La luz de su maná fluía de sus dedos hacia la tierra, penetrando en las semillas. Entonces, una luz verde tenue emanó de las semillas enterradas y un tierno brote emergió de la tierra, creciendo a un ritmo visible. Los ojos de Cerie se abrieron. ¿De verdad lo hizo? Pequeñas gotas de sudor aparecieron en la frente de Rhodes, pero una sonrisa triunfante se dibujaba en sus labios. Este nivel de control del maná era tan difícil como imbuir maná en un hechizo ya lanzado. Requería enorme concentración. Un solo error habría inutilizado la semilla. Rhodes estaba preparado para fallar, pero para su sorpresa, tuvo éxito en el primer intento. ¿Por qué te detuviste?, preguntó Cerie, al ver que la semilla solo había brotado y no seguía creciendo. Es de noche. Tengo que esperar hasta el día para usar la fotosíntesis y promover el crecimiento. ¿Fotosíntesis? Cerie inclinó su linda cabeza. El hombre estaba diciendo un torrente de palabras incomprensibles, células, hormonas, fotosíntesis, no entendía nada. Significa luz del sol, explicó rápidamente Rhodes. Las plantas necesitan luz para crecer. Es conocimiento común en mi tierra. Al oír esto, Cerie extendió un delicado dedo y un pequeño hechizo de luz apareció en la punta, un farolillo en la noche oscura. ¿Servirá esto? No. Esa luz es demasiado intensa para una planta. La luz de un hechizo es diferente de la luz solar. Es como la diferencia entre el sol artificial de la Tierra de la Luz y el sol de la Tierra real. El primero podría hacer evolucionar a toda una raza, mientras que el segundo es solo una gran estrella caliente. ¿Pero cómo lo hiciste? Aunque la planta no había crecido tanto como ella imaginaba, el hecho de que hubiera brotado era suficiente para dejar a Cerie maravillada. ¿Acaso creaste un hechizo de druida de la nada?, murmuró. Rhodes se rascó la cabeza. El principio es bastante simple. Solo aceleras la división de las células de la planta y al ver la mirada vacía de Cerie, cambió su explicación. Básicamente haces que la planta piense que ha estado creciendo durante muchos años. Cerie lo miró incrédula, con una expresión que claramente decía, ¿me estás tomando por tonta? Rhodes simplemente se encogió de hombros, como diciendo, así son las cosas. Demasiado extraño, Cerie finalmente logró decir entre dientes. Lo estás viendo en sus audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 25. Ideas extremas. En el 30º día de su aventura, el grupo avanzaba rápidamente. Quizás era porque Kraft conocía los caminos, llegaron a Glimmerwood, un trayecto que debería haberles tomado un mes, en apenas la mitad del tiempo. Es realmente asombroso. Solo había visto a los druidas usar un hechizo de crecimiento tan rápido antes. Kraft no pudo evitar expresar su asombro nuevamente mientras observaba a Rhodes tomar un puñado de semillas de su mochila, esparcirlas en el suelo y luego usar un hechizo para que brotaran y crecieran rápidamente. En las últimas semanas,
había sido testigo de cómo Rhodes había pasado de intentar torpemente el hechizo a dominarlo con gran destreza. Se había quedado totalmente sorprendido la primera vez que vio a Rhodes lanzar el hechizo. Por supuesto, aquel primer intento había sido un fracaso. La semilla no había crecido, simplemente se había marchitado. Pero con prueba y error, las semillas pasaron de brotar sin fruto a estar cargadas de fruta madura en apenas 8 días. Para un elfo, ese tiempo era un abrir y cerrar de ojos, pero aquel hombre había logrado tal hazaña. El brote tierno se elevó y, en un instante, se convirtió en una planta completamente desarrollada, ya cargada de frutos carmesí. Rhodes arrancó uno y, por costumbre, se lo ofreció a Serie. Serie tomó la fruta y le dio un mordisco. El dulce jugo estalló en su boca, haciendo que sus ojos se entrecerraran de placer. Somme, en algún momento, se había acercado a ellos, con el rostro lleno de pura admiración. Rhodes, eres prácticamente un granero ambulante. ¡Qué comparación tan extraña! Rhodes rió y le dio un golpe juguetón al enano. En estas últimas semanas, había llegado a conocer bastante bien a Somme. Poseía la valentía y desfachatez de un enano, pero también una cautela que la mayoría de su raza carecía. Y al conocer su destino, no mostró ninguna vacilación, sino un espíritu combativo. Bajo cualquier aspecto, era un excelente compañero de aventuras. Perfecto, si no fuera porque comía demasiado. De hecho, por las 2 nuevas adiciones al grupo, las preciadas especias de Rhodes se habían ido consumiendo rápidamente. Reponerlas había sido una de las razones por las que creó el hechizo de crecimiento rápido. Kraft permanecía a poca distancia, con una luz compleja en sus ojos. Nunca había visto un sistema mágico tan único. No era de herencia élfica, ni magia de druidas. Era algo que nunca había visto antes. De hecho, difícilmente parecía un sistema de magia de este mundo. Había intentado indagar discretamente a Serie sobre ello, pero ella no dijo nada. Sabía que era un secreto, y no insistió, aunque la curiosidad seguía latente en su corazón. Aún así, solo por el talento mágico que Rhodes había demostrado, era evidente que estaba destinado a convertirse en un mago poderoso. Kraft se encontró esperando ansiosamente ese día. Esa noche, los 4 se sentaron alrededor de la fogata. Mañana entrarían al corazón de Glimmerwood, así que no había prisa. Habían decidido descansar por la noche. Rhodes estaba ansioso por encontrarse con sus semejantes. Sería la primera vez que vería a otros humanos desde hacía más de medio año que había llegado a este mundo. Solo esperaba que fueran una tribu de buen corazón. Si estaban llenos de engaño y conflicto, no les enseñaría magia. En ese momento, Somme devoraba con avidez las bayas que Rhodes había producido con su hechizo, con el jugo goteando por su mentón liso y lampiño. Despacito rió Rhodes, entregándole un paño. Nadie te las va a robar. Brochetas de carne perfectamente asadas, sopa de champiñones cuidadosamente sazonada y dulces bayas de postre, una comida capaz de conquistar el estómago de cualquier criatura de este mundo. Somme se limpió la boca. Rhodes, tu cocina es increíble. Cuando termine esta maldita guerra, tienes que venir a ser chef al reino enano. Somme había oído que su aldea había sido convocada y ya había decidido que, una vez lo suficientemente fuerte, regresaría al reino enano para convertirse en un guerrero respetado. La guerra a la que se refería, por supuesto, era la alianza de 3 razas para limpiar el mundo de bestias mágicas. Pero nadie podía decir cuándo terminaría. Ni siquiera los líderes de las 3 razas lo sabían con certeza. Ser chef no es mi sueño. Rhodes rió y rechazó la oferta. Era una broma. Su ambición era, al menos, ser el mago humano más antiguo o el primer gran sabio. El título de chef enano apenas le satisfacía. En cuanto al título de primer héroe, Rhodes no tenía interés. Ni siquiera había un rey demonio a quien enfrentar. No se podía salvar el mundo sin un jefe final.
Además, en la era de los mitos, era difícil definir quién era bueno o malo. Todas las razas luchaban por sus propios dioses. No había un bien o mal claro. Las razas simplemente estaban cansadas de luchar y habían decidido tomar un descanso temporal para lidiar con el creciente problema de las bestias mágicas. Pero esta podría ser la última guerra. Kraft, que añadía un leño al fuego, habló de repente. Como único contacto del grupo con el mundo exterior, estaba al tanto de los últimos acontecimientos. ¿Por qué? Serie levantó la mirada de inmediato. Sintió un significado más profundo en sus palabras. No se trataba solo de la alianza de 3 razas. Ya se habían escuchado rumores en la reunión del Consejo Aliado. Las diversas razas simplemente están cansadas de luchar. Incluso los propios dioses se han fatigado. En la era de los mitos, los dioses existían verdaderamente. O al menos, su esencia estaba presente en el mundo, aunque no podían desatar todo su poder debido a las limitaciones de este plano. Pero podían manifestarse a través de sus seguidores e incluso permitirles dañar a los seguidores de otros dioses. Rhodes siempre había querido ver uno de estos dioses legendarios por sí mismo. TSK. Serie hizo chasquear la lengua y bajó la cabeza. Rhodes sabía que estaba molesta. Su objetivo final era matar a un dios y deseaba que la guerra fuera lo más caótica posible. Y de pronto, alguien le decía que los dioses estaban cansados y decidieron detenerse. La frustración debía ser inmensa. ¿Comenzar y detener una guerra a capricho que piensan que son sus seguidores? Si vas a luchar, debes hacerlo hasta que haya un vencedor. Un empate así no tiene sentido. El rostro de Serie estaba oculto en las sombras, su expresión era imposible de leer. Rhodes se acercó silenciosamente y dijo suavemente: no pienses demasiado en ello. Serie levantó la mirada, la luz del fuego reflejada en sus ojos dorados. No entiendes. Esta guerra ha durado 2000 años. 2000 años. Su voz estaba teñida de una ira apenas contenida. ¿Por qué no nací antes? La serie de esta era comenzaba ya a mostrar signos de pensamiento extremista. Capítulo 26. Aparece el demonio. En edades posteriores, el paso del tiempo probablemente moderaría sus ideas extremas y aunque a veces podrían surgir, aprendería a controlarlas. Pero la serie de ahora aún era demasiado joven, sus pensamientos y emociones se mostraban abiertamente. Esto no era propio de ella. Rhodes prefería a la serie del futuro, la pequeña gran maestra cuyas palabras eran tan filosas como una hoja, pero cuyas acciones siempre eran gentiles. Está bien, dijo Rhodes, acariciándole suavemente la cabeza. Pase lo que pase, estaré contigo. Serie negó con la cabeza, con el ceño fruncido. No me toques la cabeza. Esta efímera humana se estaba volviendo cada vez más atrevida. Una cosa era sostenerla en la tienda, pero ahora la tocaba la cabeza cuando le parecía. Si esto continuaba, no podía imaginar qué otras acciones audaces podría tomar. Debía darle una advertencia seria. A pesar de su disgusto, Serie tuvo que admitir que el gesto de Rhodes calmaba gran parte de su enojo. Tal vez, incluso si la guerra terminaba, sería igual de emocionante ver a este hombre inventar todo tipo de magia nueva. Lamentablemente, su vida era demasiado corta. Apenas 100 años no eran suficientes para satisfacerla. Un extraño e inusual sentimiento surgió en su corazón. Serie no podía identificarlo, nunca lo había experimentado antes. Tal vez solo era su imaginación. Intentó consolarse con esa idea. Pero en ese instante ocurrió un evento inesperado. Un sobresalto recorrió a Rhodes. Había modificado su hechizo de alarma. Si se activaba, su hechizo de detección mayor se activaría automáticamente. Ahora, el círculo mágico activado mostraba docenas de puntos rojos, acercándose rápidamente desde todas las direcciones. Todos. Rhodes se levantó de un salto.
Viene algo. Afortunadamente, había ampliado el rango de la alarma a 200 metros, dándoles tiempo suficiente para prepararse. Cerie adoptó inmediatamente una postura de combate, mientras su mana invisible empezaba a concentrarse a su alrededor. ¿Cuántos? Como Rhodes ya había activado su círculo, no perdió tiempo con su propio hechizo de detección. Habían desarrollado un entendimiento tácito, ella recibiría la información de él. Al menos 30, y siguen aumentando. La voz de Rhodes era grave. Por ahora, las bestias estaban concentradas al este y al oeste. Pero al siguiente segundo, todas las alarmas del perímetro del campamento se activaron. Estamos rodeados, dijo Rhodes, palideciendo al instante. Kraft y Somme entraron en máxima alerta, cerrando filas rápidamente. No hay tiempo para empacar. Un ataque de este tamaño debe estar comandado por un demonio, dijo Kraft, desenvainando su espada larga. Somme, protege a Rhodes. Entre los cuatro, Rhodes era el más débil en combate. Y como estaba manteniendo el hechizo de detección, proporcionando información crucial, necesitaba protección. A la derecha. A las órdenes de Rhodes, Cerie lideró el avance. Tras unos pasos, se toparon con un grupo de bestias mágicas bloqueando el camino. Liberó una ráfaga continua de magia de luz, atravesándolas a todas. Kraft blandió su espada larga, partiendo en dos a una bestia que se lanzaba sobre él. Dirígete a Glimmerwood. Allí hay una barrera antigua, gritó Kraft. Glimmerwood había sido un asentamiento de hadas, pero con las guerras interminables de la Edad Mítica, las hadas habían abandonado el mundo, dejando atrás su barrera. La barrera podía impedir que las bestias mágicas ingresaran, razón principal por la que los humanos habían sobrevivido tanto tiempo en el bosque. Somme cerraba la retaguardia, balanceando su hacha de batalla. La hoja reflejaba la luz de la luna y repelía a todas las bestias que lo atacaban. En el centro, Rhodes no estaba inactivo. Mientras mantenía el hechizo al máximo alcance, también disparaba flechas de luz para eliminar rezagados. Los cuatro ya formaban un equipo bien coordinado. Con otro potente estallido de luz de Cerie, se abrió un hueco en la horda frente a ellos. Rhodes aprovechó la oportunidad. 3 en punto noroeste. Por allí. Incluso con el hueco, eran demasiados. Si no atacaban, se llenaría rápidamente. El mana de Cerie resplandeció nuevamente y un enorme pilar de luz cayó, vaporando a decenas de bestias y, por un instante, iluminando a una figura oscura en un pico lejano. Ese es el demonio que las controla, dijo Kraft, con la mirada aguda. Rhodes alzó la vista. La figura estaba envuelta en sombras, sus rasgos ocultos, pero su forma era humanoide. Calculó la distancia, más de 100 metros, probablemente fuera del alcance de sus flechas de luz. Pero antes de intentar un disparo, la figura desapareció. Cuidado. Como para probar su advertencia, un monstruo extraño y grotesco saltó frente a ellos. Abría su boca semejante a una lamprea y devoraba la magia de Cerie. Otro monstruo antimagia. Yo me encargo. Somme levantó su hacha y cargó contra el monstruo, golpeándolo con fuerza. Al impactar, la sangre salpicó por todas partes, cubriendo su armadura. Rhodes percibió algo extraño y rápidamente lo retiró. Un humo blanco surgía de la armadura del enano. Solo unas gotas de la sangre del monstruo habían corroído la superficie del metal. Si no lo hubiera detenido, la armadura habría quedado mucho más dañada. Bloqueados por esta nueva amenaza, el grupo se detuvo. En la oscuridad, decenas de pares de ojos carmesí brillaban. El demonio que habían visto antes salió lentamente de las sombras. Era una criatura humanoide, casi 2 metros de altura, con piel grisácea enfermiza y 2 cuernos retorcidos en la frente. Un elfo, un enano y una raza desconocida. Combinación curiosa, dijo el demonio, sin emoción en la voz. Por alguna razón, fijó su mirada en Rhodes.
Serie no tenía intención de conversar. Disparó inmediatamente una flecha de luz, pero el demonio la esquivó con facilidad. Con un gesto de su mano, docenas de bestias mágicas surgieron de la oscuridad. Serie liberó un halo de luz brillante, reduciendo a cenizas a las primeras bestias que cargaron. Levantó nuevamente la mano y una lluvia densa de flechas de luz cayó sobre ellos. Pero el demonio conjuró un hechizo, una barrera negra que bloqueó todos sus ataques. Este era el terror de los demonios, también podían aprender magia y artes marciales para fortalecerse. En ese momento, Kraft lanzó un ataque sorpresa desde un costado. El líder demonio esquivó apresuradamente, pero la espada lo alcanzó. La sangre roja brotó de una herida en su costado, pero no era mortal, solo un daño menor. Capítulo 27. Dividiéndose. Demonios. Kraft se reincorporó al grupo, su rostro lleno de frustración. El demonio había sido demasiado astuto. Había intentado sorprenderlo, partirlo en dos bajo la oscuridad, pero este había sentido su acercamiento. El demonio se aferraba a su costado herido, con una expresión de furia que deformaba su pálido rostro gris. Se decía que los demonios no comprendían las emociones humanas, pero sí poseían sus propios sentimientos. Simplemente no podían entender las emociones más profundas y delicadas que los humanos eran capaces de sentir. De repente, el demonio alzó la mano y el suelo comenzó a temblar violentamente. Los restos de las bestias mágicas que habían matado empezaron a moverse. Extremidades mutiladas comenzaron a recomponerse, atraídas hacia el extraño monstruo que había absorbido la magia de Serie, fusionándose a su alrededor. Al percatarse de que algo iba mal, Rhodes y Serie atacaron al mismo tiempo. Dos pilares idénticos de luz se materializaron en el aire sobre el demonio, uno ligeramente más pequeño que el otro. El demonio lanzó un hechizo defensivo, pero su barrera negra no pudo bloquear completamente el ataque combinado y pronto se hizo añicos. El demonio entonces simplemente ordenó a las bestias a su alrededor que actuaran como escudo, absorbiendo la explosión subsiguiente. Cuando el humo se disipó, tanto el demonio como la monstruosa amalgama que estaba creando permanecían completamente indemnes. De hecho, al haber matado aún más bestias mágicas, el número de cadáveres en el campo de batalla había aumentado y el monstruo se había vuelto aún más grande. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Somme, que nunca había presenciado un espectáculo así, con voz temblorosa y ojos abiertos de horror. Magia oscura, respondió Kraft, aunque no estaba seguro. En sus 200 años de aventura, había oído historias de una raza experta en magia oscura, capaz de resucitar a los muertos. Nunca lo había creído, pero ahora, al ver esta grotesca resurrección, lo consideraba una blasfemia. El monstruo finalmente había tomado su forma final, una enorme masa de carne deformada, cubierta con las cabezas de diversos otros monstruos. Solo verla hacía que la sangre se helara. «Comanlos», ordenó el demonio. «Pero dejen al de la raza desconocida». La monstruosa bola de carne comenzó a rodar hacia ellos. Por alguna razón, al ver a Rhodes, el demonio sintió un extraño hambre. Era un apetito puro y sin adulterar, sin otros sentimientos asociados. En teoría, su raza necesitaba muy poca comida para sobrevivir, pero este demonio tenía una premonición: comer a Rhodes lo haría más fuerte. Quizás esta raza desconocida era una fuente natural de alimento para ellos, o, en términos simples, comida. El monstruo embistió, dispersando al grupo y dividiéndolo en dos campos de batalla separados. Somme y Kraft quedaron a la derecha, mientras Rhodes y Serie a la izquierda. «Rhodes», rugió Somme, intentando avanzar para ayudarlos, pero estaba atrapado por un enjambre de bestias. Kraft blandió su espada larga, pero no podía abrirse paso entre el círculo creciente de enemigos. «¿Cuántas bestias controla este demonio?», se preguntó Kraft, con el corazón hundido. Ya habían matado al menos a 100 de ellas, pero la horda que los rodeaba no mostraba señales de disminuir. Al ver esto, Kraft dejó de contenerse.
Desató todo su poder, y la fuerza de su presencia fue tan inmensa que el demonio se vio obligado a desviar la mayor parte de su horda para enfrentarlo. Ahora, solo el demonio y el repugnante monstruo que había creado se encontraban frente a Rhodes y Serie. Pero Rhodes no se atrevía a actuar precipitadamente, temeroso de que matar más bestias mágicas solo fortaleciera al monstruo. No tenía otra opción. Tomó a la pequeña gran maestra a su lado. Antes de que Serie pudiera reaccionar, sintió un fuerte brazo rodear su cintura. Rhodes la sostuvo con un brazo y conjuró una deslumbrante esfera de luz con el otro. Una luz blanca cegadora estalló, obligando a todas las bestias e incluso al demonio a cubrirse los ojos. Aprovechando la confusión, Rhodes levantó a Serie sobre su hombro y comenzó a retirarse, gritando a los demás: «Dividámonos. Nos reuniremos en Glimmerwood». Glimmerwood tenía una barrera que las bestias mágicas no podían atravesar. Si lograban llegar, estarían a salvo. También habían confirmado la ubicación de la tribu humana con anticipación, por lo que podrían reagruparse allí. Al ver a su presa dividirse y huir, el demonio dudó un momento, luego decidió perseguir a Rhodes y Serie, enviando solo una pequeña parte de su horda tras Ome y Kraft. «Bájame». Al ser cargada sobre su hombro, Serie sintió que el estómago se le revolvía y casi vomitó. Rhodes, consciente de lo incómoda que era la posición para ella, la acomodó en un porte de princesa. «Mi querida gran maestra, esto no es como el pantano». En el pantano, el demonio no se había mostrado, ni había creado este monstruo repugnante. Excepto por el devorador de escamas, no había sido tan peligroso. Pero esto era diferente. «Puedo caminar sola», protestó Serie, pero Rhodes no la soltó. Sin Kraft como guía, pronto perdieron la orientación. Al ver que la horda los perseguía, Rhodes levantó un muro de espinas para bloquear temporalmente su camino y luego bajó a Serie. «Tenemos que dividirnos». Rhodes tenía el presentimiento de que el demonio estaba más interesado en él. «No». Serie se negó rotundamente. Si se separaban y Rhodes tenía problemas, ella no podría salvarlo. Había muchas bestias mágicas, pero no era completamente impotente contra ellas. Solo que eso tendría un precio. Pero el demonio no les dio tiempo a discutir. El muro de espinas fue rápidamente derribado, y el monstruo abrió su enorme boca, escupiendo una torrente de aliento negro. «Cuidado». Rhodes empujó a Serie fuera del camino, pero fue lanzado varios metros por la explosión. Su cuerpo ardía de dolor, y al abrir la boca para hablar, salió un chorro de sangre. Aún así, no le prestó atención y gritó a la cercana Serie: «Ve. Ahora». Luego se volvió y provocó al demonio. «Ven por mí si tienes agallas». Al ver a su suculenta presa provocándolo tan descaradamente, el demonio se enfureció de nuevo. Estaba a punto de perseguirlo, pero una explosión detrás lo hizo detenerse. El mana del elfo estaba aumentando. Podía ver claramente cómo crecía su poder. «Oh. ¿Estabas ocultando tu verdadera fuerza?». El demonio se sorprendió, pero no demasiado preocupado. Después de todo, tenía 100 bestias mágicas y su monstruo amalgamado. No importaba cuán fuerte fuera, ella no podría ganar. Pero para estar seguro, ordenó a sus bestias que la atacaran mientras él perseguía a Rhodes por su cuenta. Capítulo 28. Un último, desesperado golpe. Rhodes corría por su vida, con el demonio pisándole los talones. La buena noticia era que solo había uno, parecía haber enviado a la mayoría de sus fuerzas para enfrentarse a Serie. La mala noticia era que, incluso contra un solo demonio, Rhodes no tenía garantía de victoria. Su cuerpo seguía ardiendo de dolor y cada respiración sabía a sangre. Solo con rozarle, la onda expansiva de aquella explosión lo había dejado hecho un desastre. Se alegraba de haber empujado a Serie fuera del camino. Su barrera defensiva quizá no habría resistido un ataque tan aterrador. Quería desesperadamente detenerse, recuperar el aliento, descansar.
pero no podía. Cuanto más lejos corriera, más segura estaría Cerie. Sin el control del demonio, ni la horda de bestias mágicas ni aquel monstruo de carne amalgamada deberían ser rival para ella. Detente, criatura sin nombre. No puedes escapar. La voz del demonio resonó en la oscuridad, espesa de deseo. Tu sangre huele tan dulce. El aroma de la sangre de Rhodes flotando por el bosque solo hacía que el demonio tuviera más hambre. Sus palabras, sin embargo, a Rhodes solo le parecían inquietantes. De pronto recordó que se rumoraba que los demonios comían humanos. Pero en la era del mito, los humanos eran tan escasos que la mayoría de los demonios jamás encontraba uno, por lo que la idea de devorarlos no era tan conocida. Esta persecución incansable debía de ser instinto. En otras palabras, quería su cuerpo. Literalmente. Puro apetito. Rhodes apretó los dientes. Esto no tenía ninguna gracia. Era la presa. Obligó a sus piernas a moverse más rápido, pero el terreno por delante le hizo hundirse el corazón. Un acantilado. Un precipicio con un río muy abajo. Al mirar hacia abajo, debía haber al menos 30 o 40 metros hasta el agua. Desde esa altura, incluso si era agua, el impacto sería como golpear cemento. Sin más sitio para correr, ¿verdad?, dijo el demonio, acercándose lentamente, una sonrisa extendiéndose por su pálido rostro gris. Cuanto más se acercaba a Rhodes, menos podía contener el anhelo que brotaba de lo más profundo de sí. Ya anticipaba su sabor. Había devorado muchas razas antes, incluso elfos y alados del cielo. Pero ninguna le había provocado un hambre tan intensa. Rhodes miró hacia el río y luego al demonio. De pronto sonrió. ¿Quién dijo que estaba huyendo? Esto es todo. Estoy contra la pared. Es ganar o morir. El demonio se sorprendió. Antes de que pudiera reaccionar, Rhodes alzó la mano, su maná surgiendo con violencia. Decenas de enredaderas brotaron del suelo, envolviendo al instante las extremidades del demonio. Un truco patético. Incluso con su cuerpo restringido, el demonio aún podía lanzar hechizos. Y este era más fuerte que un demonio ordinario. No solo podía controlar bestias mágicas y usar magia, sino que su fuerza física estaba a la par de la de un enano. Se tensó y las enredaderas comenzaron a romperse. Rhodes, con sangre escurriendo por la comisura de su boca, sonrió con desprecio. Por supuesto, eso no es todo. Este demonio era terriblemente fuerte. Podía usar magia, controlar bestias e incluso romper sus enredaderas con las manos desnudas. Era un verdadero todoterreno. Se alegraba de haberlo alejado de los demás. El demonio, tras liberarse, se lanzó directo hacia Rhodes, claramente con la intención de capturarlo vivo. Viendo su confianza en su propia defensa física, Rhodes disparó una ráfaga continua de flechas de luz. Pero era sorprendentemente ágil, esquivando la mayoría, y para las que no podía esquivar, levantaba una barrera mágica. Un mago bueno en combate cercano, que sucio. Al ver al demonio casi encima, Rhodes no tuvo más remedio que recurrir a su último recurso, un hechizo que ni siquiera Cerie había visto. Planeaba mostrárselo cuando lo hubiera perfeccionado. Extendió la palma y un extraño círculo mágico se materializó en ella. La visión del demonio se volvió negra de golpe. Incluso la luz de la luna y las estrellas pareció ser absorbida por un vacío antes de que todo volviera a la normalidad. Rhodes estaba a unos metros de distancia, con un pequeño punto de luz brillando en su mano. Ven, ruptura luminosa. No era necesario nombrar el hechizo, pero Rhodes lo hizo de todos modos. Como un tributo. Aunque fuera un poco vergonzoso. El punto de luz entró en contacto con el cuerpo del demonio y la energía mágica explotó. La parte correspondiente del cuerpo del demonio quedó hecha pedazos. La mitad de su cuerpo era ahora un amasijo destrozado. Jamás había sufrido una herida tan grave.
En ese instante, por primera vez, sintió la verdadera amenaza de la muerte. Al otro lado, Rhodes, con su maná casi completamente agotado, retrocedió tambaleante unos pasos. Piedras sueltas se desmoronaron bajo sus pies. Miró al demonio gravemente herido, lamentando no haber podido rematarlo, luego miró hacia el río muy abajo. Parece que aquí se acaba para mí. El demonio enfurecido alzó su mano para desatar un ataque final, con la intención de matarlo. Pero en su ira, el ataque hizo que Rhodes cayera por el borde del acantilado. Al ver a su presa escapar, y él mismo tan gravemente herido, el demonio rugió de furia. Pero una figura se acercaba rápidamente por detrás. ¿Dónde está Rhodes? Serie llegó corriendo, su cuerpo salpicado de sangre, aunque la mayor parte era de las bestias mágicas. Acababa de matar a todos los monstruos que la habían rodeado, incluso al monstruo de carne amalgamada. Pero al seguir las huellas del demonio, no había visto a Rhodes. ¿Un arte secreto élfico? Eso significa que no podrás usar magia por un tiempo, comentó el demonio. Eso no es algo de lo que deba preocuparse un muerto. Donde está Rhodes, los ojos dorados de Serie brillaron con una luz peligrosa. Así que así se llamaba la criatura Rhodes, el cuerpo del demonio temblaba en el suelo. Estaba ganando tiempo, intentando crear una oportunidad para un contraataque. Pero Serie no iba a dársela. Una rueda de luz salió disparada, seccionando sus 4 extremidades y cortando cualquier posibilidad de lanzar otro hechizo. Respóndeme, la voz de Serie era como hielo. Y te daré una muerte rápida. Ja, ja, ja. Cayó. Nunca. Serie no le dejó terminar. Saber el destino de Rhodes era suficiente. Un pilar de luz descendió de los cielos, envolviendo al demonio. Su cuerpo se retorció y se desintegró. En sus momentos finales fue asaltado por emociones que nunca había experimentado, dolor, miedo, pero era demasiado tarde para comprenderlas. Serie observó impasible mientras el demonio se convertía en ceniza. Caminó hasta el borde del acantilado y miró hacia el río, que brillaba con la luz plateada de la luna. Rhodes le había dicho una vez que, si tenías algún tipo de amortiguador, no morirías por una caída desde gran altura. Y el agua era uno de esos amortiguadores. Espérame. Capítulo 29. El pueblo humano. Oye. Norne, mira lo que encontré, gritó un joven mientras, en un rincón discreto del bosque brillante, una tribu de humanos de vestimenta sencilla había hecho su hogar. Gracias a la antigua barrera que protegía este lugar, habían podido vivir y multiplicarse en ese santuario. Un joven de cabello dorado, regresando de la casa, saludó enérgicamente a un hombre de cabello negro a lo lejos. Eirik, no armes tanto alboroto, dijo Norne, acercándose, pero sus palabras se cortaron al ver la figura colgada en la espalda de su amigo. ¿Qué es esto?, preguntó, sorprendido al ver al hombre inconsciente, claramente humano. Era la primera vez que veía a un humano de fuera de su tribu. Así que el señor Kraft tenía razón, había otros humanos en el mundo. ¿Dónde lo encontraste? En el río de allá. Estaba a punto de limpiar mi presa cuando este tipo flotaba río abajo. Todavía estaba vivo, así que lo traje de vuelta. Norne examinó con cuidado el rostro del hombre inconsciente. Tenía algunos rasguños en sus facciones, que de otro modo eran atractivas. Su ropa era sencilla, pero la costura era claramente superior a la de ellos, el trabajo de un asentamiento más grande y avanzado. Llevémoslo adentro por ahora. Podremos hablar con él cuando despierte. Norne ayudó a Eirik a llevar al hombre a una casa de techo bajo y lo recostó sobre una cama de pieles de animales, dejando su cuidado en manos de su hermana menor antes de volver afuera. Rhodes abrió los ojos y vio un techo desconocido. Un dolor agudo recorrió todo su cuerpo. ¿Estoy vivo? No podía creer que hubiera sobrevivido.
Caer desde un acantilado tan alto y no morir al impactar había tenido mucha suerte. Se tomó un momento para evaluar su estado. Dolía por todos lados, pero no parecía grave. Con cautela, intentó sentarse. No te muevas. Tienes heridas internas. Necesitas descansar, dijo una voz femenina agradable. Pertenecía a una niña pequeña de cabello negro. Lo que más sorprendió a Rhodes fue su apariencia claramente humana. ¿Había llegado por algún milagro al asentamiento humano del Bosque Brillante? Tenía que asegurarse. Hola, dijo. ¿Dónde estoy? En el Bosque Brillante. Mi hermano Eirik te sacó del río. ¿Eres un aventurero de fuera?, preguntó la niña, con los ojos bien abiertos. Su tribu era pequeña, de apenas un centenar de personas, y todos se conocían. El hombre frente a ella era un extraño. Rhodes suspiró aliviado. El dolor parecía ceder un poco. Antes había estado tan dolorido que su rostro reflejaba una mueca. Forzó una sonrisa suave, intentando parecer menos intimidante. Sí, me llamo Rhodes. Vengo de fuera. La niña parpadeó, interesada. ¿Cómo es allá afuera? El señor Kraft dijo que hay muchas bestias mágicas peligrosas. ¿Cómo sobreviviste? Kraft. Entonces realmente era el pueblo humano del que le habían hablado. Eso facilitaría mucho las cosas. Solo debía esperar a que los demás llegaran. Habían acordado reagruparse aquí antes de que el demonio los separara. No esperaba ser el primero en llegar, y menos en este estado. El precio había sido alto. Sí, es muy peligroso allá afuera, dijo Rhodes con una sonrisa irónica, recordando al demonio que lo había perseguido y su último ataque desesperado. No había logrado matarlo, y su contraataque lo había lanzado al río. Pero caer al agua también había sido su salvación, de lo contrario, habría sido la próxima comida del demonio. Mientras pensaba cómo explicar lo sucedido, la puerta se abrió y entró el hombre de cabello negro, Norne. «Estás despierto», dijo, llevando un tazón humeante de sopa de hierbas. Se lo entregó a Rhodes. «Bébelo, ayudará con tus heridas». Rhodes tomó el tazón y le agradeció, dando un pequeño sorbo de la medicina. Era la primera vez que bebía sopa de hierbas desde que llegó a este mundo. Era un milagro no haberse enfermado en medio año. No sabía nada de hierbas medicinales ni podía usar magia curativa. Si enfermaba, dependía únicamente de su sistema inmune. El sabor amargo lo hizo estremecerse, pero pronto una calidez se extendió desde su estómago por todo su cuerpo y el dolor disminuyó. «Me llamo Rhodes. Gracias por salvarme», dijo sinceramente. Norne hizo un gesto con la mano. «No hay de qué. Soy Norne, y esta es mi hermana, Noryun. Pero, ¿puedes decirnos cómo terminaste aquí?» Rhodes guardó silencio un momento, decidiendo no mentir. «Un demonio me perseguía. Me lanzó al río y terminé aquí». «¿Un demonio?», exclamó Noryun, con el rostro pequeño lleno de miedo. En su tribu, los ancianos describían a los demonios como los monstruos más terroríficos, con 5 cabezas y 10 ojos, que se llevaban a los niños desobedientes y se los comían. Solo escuchar la palabra hizo temblar sus pequeñas piernas. El rostro de Norne también se ensombreció. ¿Seguro que era un demonio? ¿Qué haría uno cerca del Bosque Brillante? El Bosque Brillante era uno de los pocos lugares pacíficos del mundo, sin ninguna bestia mágica. Él y Eirik ocasionalmente salían para entrenar contra las bestias cercanas, pero nunca se alejaban demasiado. Nunca había visto un demonio, solo había oído hablar de ellos por Kraft, quien decía que tenían forma humanoide, con algunas excepciones. Rhodes asintió. «Estoy seguro. Y ese demonio era muy fuerte». Solo sabía que su ataque no lo mató, solo lo hirió gravemente. No tenía idea de qué ocurrió después. «Tengo compañeros», añadió.
El señor Kraft está con nosotros. Fue él quien me habló de su asentamiento. El señor Kraft también está aquí, dijeron Norne y Noryun al mismo tiempo. Kraft era un héroe para su tribu, les había enseñado a luchar. La noticia de su regreso los emocionó. Así es. Incluso podrían verlo en unos días. Él me contó todo sobre su tribu. La mujer alada del cielo había sido la primera en contarle sobre la tribu de Norne, pero Kraft le dio más detalles, así que no era una mentira completa. Capítulo 30. Eirik. Al escuchar la seguridad de Rhodes, las últimas dudas de Norne se desvanecieron. Si era compañero del señor Kraft, entonces no podía ser una mala persona. Además, era un humano del mundo exterior, lo que despertó una chispa de curiosidad en el corazón de Norne, aunque su naturaleza cautelosa impedía que se notara. ¡Qué increíble coincidencia! En ese caso, señor Rhodes, concéntrese en su recuperación. Al ver que Rhodes había terminado la sopa de hierbas, Norne tomó el cuenco vacío. Estaba a punto de irse, pero se detuvo, dudando un momento antes de preguntar. ¿Ese demonio que te perseguía volverá? Volver no era exactamente la palabra correcta, las bestias mágicas no podían entrar al bosque de todos modos. La verdadera preocupación de Norne era que el demonio pudiera estar al acecho fuera del bosque, esperando a que Rhodes apareciera. Eso sería un problema serio. Rhodes no sabía que Serie ya se había ocupado del demonio. Al escuchar la pregunta de Norne, no supo qué responder. Si su presencia había provocado que esta tribu humana fuera atacada por un demonio, él sería el responsable. El silencio llenó la habitación. Incluso con la protección de la barrera de Glimmerwood, saber que un demonio peligroso acechaba justo afuera, observándolos, sería suficiente para poner nervioso a cualquiera. La expresión de Rhodes se tornó grave. No estoy seguro, dijo con voz baja. El demonio estaba gravemente herido. No puedo afirmar si todavía está ahí afuera. Al escuchar esto, la pequeña mano de Noryun se aferró con fuerza a la ropa de su hermano. Como cualquier niña, en cualquier mundo y en cualquier época, estaba aterrorizada por algo así. Norne respiró hondo y le dio una palmada tranquilizadora en el hombro. No sentía resentimiento hacia Rhodes, ni lo culpaba por traer peligro a su aldea. Los culpables siempre eran quienes causaban daño a otros. Incluso si la llegada de Rhodes había traído peligro, la culpa era del demonio. Rhodes, el casado, era inocente. Por supuesto, si Rhodes hubiera llevado al demonio intencionalmente, eso sería otro asunto. Los fuertes cazando a los débiles, y los débiles, en su desesperación, poniendo en peligro a otros débiles, en ese caso, todos serían culpables. Informaré al pueblo para que aumenten las patrullas, dijo a Rhodes. Tú solo concéntrate en recuperarte. Si necesitas algo, díselo a Noryun. Gracias, asintió Rhodes. Después de que Norne se fue, Noryun preguntó tímidamente. Señor Rhodes, ¿el demonio atacará nuestra aldea? Al ver el miedo en los ojos de la niña, Rhodes sonrió. No te preocupes. Mientras no se alejen, no podrá atacar la aldea. Justo entonces, una voz alegre se escuchó desde afuera. Escuché que el tipo está despierto. Un hombre rubio irrumpió en la habitación, mirando a Rhodes con curiosidad. Hermano Eirik, ¿qué hay de cena hoy? Estofado de pollo emplumado. Norne ya lo está preparando. Noryun tragó saliva. El pollo emplumado era la comida más deliciosa del bosque, tierno y jugoso, con un aroma natural y fragante. Su miedo anterior quedó completamente eclipsado por su apetito. Entonces voy a ir a mirar, dijo y salió corriendo de la habitación. Eirik simplemente sonrió al verla ir. Sabía que intentaría probar un poco, pero era solo una niña y no comería mucho. No le detuvo.
Su mirada regresó a Rhodes, que estaba medio incorporado en la cama. Cuando te encontré, pensé que eras un animal muerto flotando en el río. Solo cuando te saqué vi que eras una persona y que aún respirabas. Eirik se rió con fuerza, aunque sus palabras no hicieron que Rhodes quisiera reír. Fue una extraña primera impresión. Pero le había salvado la vida, así que Rhodes respondió sinceramente. Gracias por salvarme. Soy Rhodes. Eirik hizo un gesto con la mano, despreocupado. Yo soy Eirik. Norne me contó hace un momento. ¿Un demonio te estaba persiguiendo? Sí. ¿Y lograste herirlo seriamente? Eirik lo miró escéptico. No parece muy probable. El señor Kraft le había dicho una vez que cada demonio era increíblemente poderoso. Incluso él debía estar en máxima alerta al enfrentarlos. Además, eran astutos, un descuido y podrías caer en una trampa mortal. El hombre frente a él no parecía un guerrero formidable. Su físico era promedio, y eso le hizo dudar de la historia. Rhodes notó el escepticismo en su voz. El dolor en su cuerpo había disminuido considerablemente, así que dijo: ¿qué tal un combate de práctica? Eirik se sorprendió. Solo estaba un poco desconfiado, no planeaba desafiar a Rhodes mientras estaba herido. Mejor no. No soy de aprovecharme de un hombre herido. Está bien. Estas heridas no me afectarán demasiado. Mientras tuviera maná, podía usar magia. Las heridas solo dificultarían un poco el movimiento, pero podría usar la magia defensiva que Serie le había enseñado y ni siquiera tendría que esquivar. Eirik aún dudaba. Está bien. También me vendría bien un poco de ejercicio. Rhodes revisó su cuerpo, ningún hueso roto ni otra lesión interna grave. Las hierbas que Norne le había dado habían sido muy efectivas, el dolor era mucho más manejable. Esperemos. Podemos hacerlo después de que te recuperes un poco. De lo contrario, Norne me va a regañar. Tras pensarlo un momento, Eirik logró contener su impulso. Tenía genuina curiosidad por la fuerza de este forastero, por entender que le daba la confianza para aventurarse en este mundo. Pero también sabía que no debía aprovecharse de una persona herida. Podrían combatir al día siguiente. Mientras tanto, al otro lado del bosque, Serie, que acababa de entrar a Glimmerwood, se reunió con Kraft y Somme, quienes la esperaban. Serie, ¿estás bien? Kraft se acercó. La cantidad de bestias mágicas que los habían perseguido no era muy grande, así que habían logrado escapar fácilmente. Sospechaban que el demonio había llevado a la mayoría de la horda para perseguir a Serie y Rhodes se iba a regresar para ayudar, pero no sabían hacia dónde se habían dirigido. Después de buscar medio día en el bosque, decidieron esperar en Glimmerwood. ¿Dónde está el joven Rhodes?, preguntó Somme al ver que Serie estaba sola. Rhodes y yo nos separamos. El demonio lo derribó de un acantilado y cayó al río abajo. Voy a ir a buscarlo ahora. Serie había seguido el río y entrado en Glimmerwood y se había encontrado con ellos, que descansaban junto al agua. Iremos contigo. Kraft comprendió la gravedad de la situación y de inmediato se preparó para ayudar a Serie a buscar a Rhodes. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la Niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri.
Skeleton. Souta. Croune Gotes. Knack. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El jugador. Lady Dr. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Ercapi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sidiu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Bon. Skuy Wolf. Luis Fernando. Psycho. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez.
Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Io. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Cirque CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotori Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.